Dicen que las reinas mueren por amor, pero esta no. A ella no la mataron las espadas, sino el deseo podrido de un rey. Bajo los espejos dorados de Hampton Court comenzó una historia tan silenciosa que el mundo tardó siglos en escucharla. El año 1540, Hampton Court brillaba con fuego, música y risas. Los nobles bailaban, los embajadores brindaban, y nadie veía que detrás de las cortinas una mujer estaba siendo sacrificada. Ana de Cleves respiraba despacio. Había llegado desde Alemania para casarse con el rey Enrique VIII. Traía regalos, esperanza y una misión: unir dos reinos enemigos. Pero en ese palacio dorado no la esperaba el amor, sino la humillación. No había traicionado a nadie. No había cometido ningún pecado. Su único error fue no despertar el deseo de un rey enfermo y cruel. El hombre que debía protegerla la miró con desprecio. Los cortesanos lo imitaron. Cada sonrisa se volvió una burla, cada mirada una herida. El lujo cubría la podredumbre. El perfume no lograba ocultar el miedo. Mientras los muros brillaban, el alma de Ana empezaba a romperse. Era el comienzo de un castigo sin sangre, pero lleno de dolor. Y nadie lo sabía todavía. Pero el monstruo que iba a destruirla ya estaba podrido, sentado en el mismo trono que debía amarla. El hombre más temido de Europa ya no era un rey, era un cuerpo que se deshacía en vida. ¿Quién podía imaginar que el monstruo del trono ya estaba muriendo por dentro? Enrique VIII había cambiado. El joven fuerte que un día asombró al mundo ahora apenas podía levantarse. Sus piernas cubiertas de vendas sangraban bajo la seda. El olor dulce de la infección llenaba cada sala del palacio. Los sirvientes caminaban con cuidado y respiraban por la boca. ¿Podía un hombre tan roto seguir creyendo que era un dios? Los médicos le daban opio. Decían que lo aliviaba, pero solo lo hacía más inestable. Entre el dolor y la niebla, su mente empezó a quebrarse. El deseo se apagó, pero el orgullo seguía vivo. Y un orgullo sin fuerza. Siempre busca a quién culpar. Si él no podía cumplir como rey, era culpa de ellas. Si su cuerpo fallaba, era porque lo habían corrompido. Así empezó la historia que destruiría a Ana de Cleves. Una guerra donde la víctima fue elegida antes de llegar a Inglaterra. Muestra al rey como un cuerpo enfermo y un alma envenenada. Conecta su dolor físico con su necesidad de humillar. Al otro lado del canal, una joven princesa se preparaba, sin saber que marchaba hacia el lecho de un cadáver, mientras Inglaterra se pudría por dentro. En el frío de Cleves, una mujer aún creía en el deber. ¿Puede alguien imaginar que un simple sí cambie el destino de dos reinos? Ana tenía 24 años. Había crecido entre rezos y disciplina. Sabía bordar, tocar el laúd y mantener la calma incluso cuando la miraban los poderosos. No soñaba con amor, sino con servir. Así fue educada. Así pensaba vivir. Su hermano el duque Guillermo la ofreció al rey de Inglaterra. Un matrimonio político. Una promesa entre protestantes frente a los enemigos de Roma. Ana aceptó. Creía que la paz dependía de ella. Creía que el deber podía vencer al miedo. Pero en Londres, el hombre que debía ser su esposo ya se estaba pudriendo entre vendajes y orgullo. Los tratados hablaban de fe, pero el rey solo pensaba en su vanidad. Necesitaba ser admirado. Más que obedecido, Ana practicaba su inglés. Ensayaba reverencias frente al espejo. Y mientras sonreía a los retratos, no sabía que ya estaba atrapada. El destino la esperaba al otro lado del mar, con una trampa disfrazada de corona. Muestra a Ana como símbolo de inocencia y esperanza diplomática. Contrasta su pureza con la enfermedad moral de Inglaterra. Y todo comenzó con un retrato, una pintura tan hermosa, que la condenó antes de que él la mirara. Un cuadro bastó para condenarla. ¿Puede una pintura decidir el destino de una reina? En Cleves, Ana se sentó frente al pintor Hans Holbein. Él la observó con respeto. Pintó su rostro tranquilo, su mirada firme, su elegancia silenciosa. No había mentira en el lienzo, pero el poder siempre ve lo que quiere ver. Cuando el retrato llegó a Londres, el rey lo miró como si fuera un milagro.
Vio en él la juventud que había perdido, la pureza que su alma ya no tenía. Los cortesanos, deseosos de complacerlo, exageraron todo. Su piel es como la leche, sus ojos como el amanecer. Cada palabra alimentó una ilusión imposible. ¿Y qué ocurre cuando un hombre enfermo confunde deseo con salvación? Enrique no vio a Ana, vio la promesa de sentirse vivo otra vez. Y en ese instante, el retrato se volvió una trampa, una imagen perfecta, que ninguna mujer real podría igualar. Mientras Ana cruzaba el mar rumbo a Inglaterra, su destino ya estaba sellado. El retrato la había elevado ante un rey, solo para dejarla caer desde lo más alto. El arte se convierte en engaño y condena. El retrato simboliza la ceguera del poder y la ilusión del deseo. El primer encuentro entre ellos no sería un saludo, sino el inicio de una guerra silenciosa. El rey llegó disfrazado de amor y salió disfrazado de odio. ¿Puede un solo gesto cambiar el destino de una reina? Invierno de 1539. En Rochester, Ana de Cleves esperaba al hombre que pronto sería su esposo. Había viajado semanas, cruzado mares, y ahora el frío le mordía la piel. De pronto, la puerta se abrió. Un mensajero entró, sonrió y trató de abrazarla. Ana retrocedió, confundida. No sabía que aquel hombre era el rey, y que ese pequeño gesto sería el principio de su ruina. Enrique, bajo el disfraz, sintió el golpe más duro, su orgullo, el amor que había imaginado, el deseo que había soñado. Se quebró en un segundo. El rey se marchó furioso, y su corazón herido empezó a fabricar excusas. Esa misma noche, los murmullos corrieron por el palacio. No es hermosa, no huele bien, no sabe comportarse. Los sirvientes repetían lo que él quería escuchar. La mentira creció más rápido que el amor que nunca existió. Aún así, la boda no podía cancelarse. El deber pesaba más que el desprecio. El 6 de enero de 1540, entre incienso y silencio, Ana se convirtió en reina. Sonrió con dignidad, mientras el hombre frente a ella solo pensaba en venganza. Muestra el primer choque real. Amor imaginado versus realidad humana. Refleja el orgullo frágil del rey y el inicio de su desprecio. La noche de bodas estaba cerca, y lo que debía ser unión se convertiría en la humillación más íntima de su vida. No hubo pasión, solo el olor de las heridas del rey. ¿Puede una noche destruir la vida de una mujer? La boda había terminado. Las risas se apagaron, los músicos se fueron y el palacio quedó en silencio. Esa noche, Enrique entró en el dormitorio arrastrando su cuerpo enfermo. Las vendas le goteaban. Su respiración era lenta, pesada, casi animal. Ana lo esperó con respeto, con miedo y con fe, pero el horror empezó cuando el rey descubrió que su cuerpo ya no respondía. Y en lugar de aceptar su derrota, decidió culparla a ella. Al amanecer, los pasillos ya sabían la historia. Ella no lo excitó. Su cuerpo es frío, no es virgen. Cada frase era una daga invisible. Los médicos mintieron, los cortesanos repitieron. Y el ego del rey creció alimentado por la mentira. Nadie sabe lo que realmente pasó entre esas sábanas. Pero el palacio decidió por ellos. El rey era puro. La reina, un error. ¿Y cómo se defiende una mujer cuando su silencio se convierte en su condena? Escena íntima convertida en castigo público. Contraste brutal entre el silencio de Ana y el ruido del poder. Y cuando la burla comenzó, ya no quedaba salida. Solo el eco del miedo en los pasillos del palacio. El cuerpo del rey se pudría, pero el de ella era el que juzgaban. ¿Puede una corte entera convertir la humillación en espectáculo? El silencio de la noche se rompió. Ya nadie hablaba del dolor del rey, sino del supuesto fracaso de Ana. Las damas imitaban su acento alemán y reían en los pasillos. Los poetas escribían versos crueles, llenos de burla. Los médicos fingían buscar defectos que no existían. Cada día una nueva humillación. Cada gesto, una prueba de obediencia. El palacio se transformó en teatro y Ana fue la única actriz sin guión. No podía llorar. No podía defenderse.
Había aprendido que en esa corte el silencio podía salvarte donde la verdad te mataba. Mientras el rey se quejaba de sus heridas, ya buscaba un nuevo rostro para su deseo. Su mirada se posó en una joven de sonrisa tímida, Catalina Howard. La corte cambió de tema, y la burla se volvió olvido. Ana, sola, comprendió que su papel en esta historia no era amar ni reinar, era resistir. Muestra la transformación del escándalo en espectáculo público. Contrasta la degradación pública con la fuerza silenciosa de Ana. Pero el castigo final aún no había llegado. Y esta vez llegaría disfrazado de amor, envuelto en una boda, mientras Ana era humillada. Otra muchacha se probaba el vestido de reina. ¿Puede el amor de un rey borrar la vergüenza de una nación? Catalina Howard tenía apenas 18 años. Era joven, risueña y demasiado inocente para entender el peligro. Enrique la miraba como se mira una cura. Su juventud le devolvía una ilusión, la de sentirse hombre otra vez. Cada sonrisa que el rey le dedicaba a Catalina era para Ana una herida nueva. Debía asistir a las fiestas donde la muchacha era tratada como reina. Debía aplaudir, sonreír, fingir que no dolía. El silencio volvió a ser su única defensa. Europa entera observaba el escándalo. Los embajadores escribían cartas contando el ridículo inglés. Decían que el rey había cambiado de esposa como quien cambia de capa. El hermano de Ana, furioso, habló de guerra. Pero ella, desde su soledad, escribió una sola carta. Pidió paciencia, pidió calma. Su dignidad contuvo una tormenta que pudo haber destruido reinos. Porque a veces la inteligencia no está en hablar, sino en esperar. Conecta la humillación personal con las tensiones políticas de Europa. Muestra la madurez y prudencia de Ana frente al caos. Pero el rey no soportaba los errores. Y pronto buscaría borrar este matrimonio como si nunca hubiera existido, para sobrevivir. A veces hay que firmar la mentira que te mata. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para seguir con vida en un mundo hecho por hombres? En 1540 se organizó la anulación del matrimonio. Los juristas escribieron palabras santas para cubrir una crueldad sucia. El Parlamento aprobó todo sin dudar. Y el mismo día Thomas Cromwell, el hombre que había unido a Ana con el rey, fue decapitado. Su sangre lavó el honor del monarca. Ana fue llamada ante el consejo. Tomó la pluma, respiró hondo y firmó. Aceptó ser la hermana del rey. No lloró, no discutió, no tembló. Sabía que en la corte Tudor resistir abiertamente era morir. Su silencio no fue rendición. Fue estrategia. A cambio, recibió casas, tierras y una nueva libertad. Por primera vez no dependía de nadie. El palacio que quiso romperla acabó dándole poder. Mientras todos creían que había perdido, Ana ya había ganado lo más importante, seguir viva. Muestra la inteligencia fría y calculada de Ana. Contrasta la aparente sumisión con su verdadera victoria interior. Lo que el rey no imaginaba es que aquella mujer, la que humilló y olvidó, viviría lo suficiente para ver cómo su cuerpo y su reino se pudrían ante todos. El rey murió gritando nombres. Y Ana murió en paz. ¿Quién vence de verdad, el que manda o el que sobrevive a su tirano? Desde su residencia en Richmond, Ana veía pasar los años con calma. Aprendió inglés, administró sus bienes, ayudó a comerciantes y campesinos. Su casa se llenó de música, libros y voces que el poder había intentado silenciar. Mientras tanto, en el palacio, el rey se deshacía lentamente. Sus heridas nunca cerraron. El dolor lo consumía. La culpa lo perseguía. Catalina Howard fue ejecutada. Otra esposa cayó. Otra fue usada. Pero Ana seguía viva, silenciosa, intocable. En 1547, Enrique murió entre gritos y pestilencia. Su cuerpo, hinchado y podrido, explotó dentro del ataúd. El hedor subió hasta el techo, como si el infierno reclamara lo suyo. Ana vivió 10 años más. Fue respetada, tranquila, libre.
Cuando murió en 1557, la enterraron en Westminster, rodeada de dignidad y silencio. La reina fracasada había sobrevivido a todos. Cierra con el contraste entre decadencia física del rey y triunfo moral de Ana. Presenta el silencio como símbolo de inteligencia y venganza. Porque al final, la venganza no fue el fuego ni la espada, fue el silencio de una mujer que vivió lo suficiente para escuchar cómo se pudría el nombre de su verdugo.